Bueno, en este primer módulo vamos a ver lo que es Java desde cero. Primero vamos a ver cómo se crea un proyecto. Entramos aquí a IntelliJ, le damos en New, File, New, Project, se le pone un título, proyecto, se selecciona la localización. En este caso lo vamos a dejar aquí en documentos, que es donde ya tengo el proyecto creado, y seleccionamos la versión de Java. Con esto ya se crearía un proyecto y lo tenemos aquí. Entonces, para empezar, tenemos la clase main. ¿Qué es la clase main? Es la clase que inicializa nuestro proyecto. Todos los proyectos de Java tienen una clase main, desde Java más nativo hasta Spring Boot. Entonces, vamos a empezar con las variables o atributos. ¿Qué son las variables o atributos? Son los campos de memoria donde se almacena la información con la que trabajamos. En este caso vamos a crear una variable o un atributo de tipo entero que se va a llamar número. Excelente. Y ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Un objeto, una variable, un atributo, todos se construyen de la misma forma. Se le pone el tipo de dato, se le asigna un nombre y se inicializa. En este caso lo vamos a inicializar en 1. Listo. Entonces aquí abrió un espacio en memoria, un campo en memoria, donde se está almacenando la información con la que estamos trabajando. En este caso, en este campo de memoria se está almacenando este número, que es el número 1. ¿Qué va a hacer Java con esta variable? Lo va a imprimir. Entonces, si le ponemos número aquí, nos va a imprimir un número 1. Perfecto. Aquí imprime el número 1. ¿Qué es este system.out.println? Esto básicamente le dice a Java que queremos que en consola, aquí en la consola, aquí en donde aparezca, se va a imprimir esto que estamos trabajando aquí. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para hallar un control de lo que estamos haciendo. Entonces, si yo quiero hacer una suma, creo una variable que se llame suma y le asigno el resultado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando otro campo en memoria que está almacenando una suma, un resultado, otra información que estamos trabajando. ¿Qué está almacenando en este caso? Aquí, este campo de memoria llamado número almacena un número 1. Luego, si creamos otro campo en memoria llamado número 2, lo que hace es que almacena ese otro número. Y si le abrimos otro campo que se llame resultado, entonces va a ser igual 1 más 1. Aquí nos da error. Bueno, esto lo podemos aquí dejar en suma sin tener que crear la otra variable. Ya estamos aquí utilizándola, pero ¿cómo podemos hacer esto más simple? Para algo estamos creando aquí los campos en memoria. Esto es para crear una suma normal. Si yo quiero crear una suma que almacene un resultado que yo le estoy inyectando por defecto, es este resultado. ¿Qué quiere decir esto? Se le inyecta un resultado por defecto. Pero esto no es tan práctico. ¿Por qué? Porque yo puedo necesitar cambiar este número de 2 a un 4. Entonces lo que hacemos es que utilizamos las variables y ahí es donde utilizamos la variable 1 y la variable 2. Y nos está ahora imprimiendo la suma. ¿Qué nos va a imprimir? Un 5.
Aquí está. Entonces, así es como funcionan las variables. Se abre un campo en memoria, en la memoria RAM, que va a almacenar esta variable y luego va a almacenar esta otra variable. Y estos dos campos en memoria los vamos a utilizar para generar una suma, que luego la vamos a imprimir. Básicamente estos son los atributos y de esto podemos crear un montón. Podemos crear un string que se llame nombre y asignarle un nombre. Podemos asignarle un boolean que es, eh, que es para decir si algo es verdadero o falso. Nada más, es para decir sí o no, punto. Podemos crear un char que es para crear simplemente caracteres. eh, es aquí con comillas, no, es... Ah, bueno, se me está olvidando ponerle el nombre. Char, carácter, igual, sí, listo. Y ahora sí, ya tenemos nuestro carácter. Podemos crear también double, que es para crear, por ejemplo, eh, números dobles, números con decimales, 2.1. Entonces aquí estamos, en este caso es para números completos, números enteros. En este caso es para números dobles, como lo pueden ser monedas, como lo pueden ser pesos, etcétera. Y esto puede ser para edades, números telefónicos, cédula, etcétera. Es el mismo proceso para todas las variables. Ahora, si por ejemplo yo quiero utilizar estos caracteres, estos atributos, perdón, entonces lo único que voy a hacer es if existe, entonces imprimo el nombre. Bueno, esto es una recomendación que dice Java, que dice condición existe, siempre es true. ¿Por qué dice que siempre es true? Porque se le está asignando un valor true. Si yo le pongo aquí false, entonces siempre me va a mostrar que la condición es false porque yo se la estoy asignando por defecto. Pero esto es simplemente para mostrar el ejemplo de cómo funcionan las variables. Entonces, si existe es igual a true, pues me tiene que imprimir el nombre. ¿Por qué? Porque yo le estoy, eh, exactamente, le estoy poniendo el true por defecto. Pero si yo le pongo aquí diferente, entonces ya no me está mostrando el error. ¿Por qué? Porque este carácter de aquí, este, significa que una variable sea diferente a un resultado. Es decir, que si yo utilizo esto por detrás de una condición, quiero obtener lo contrario. En este caso, como la variable existe es true, yo quiero recibirla como false. ¿Qué va a pasar aquí? Que no me va a imprimir el nombre. ¿Por qué? Porque yo se la estoy pasando como true, pero yo aquí abajo estoy esperando un false. Y si yo aquí le pongo false, entonces va a ser todo lo contrario. Este, esta condición va a esperar un false, pero le está llegando true. ¿Por qué? Porque yo le estoy indicando con este índice que tiene que ser diferente la condición. No quiero que sea este resultado, sino que sea lo opuesto. Esto es muy útil porque más adelante se ve ya en proyectos de Spring Boot que se puede utilizar este mismo em, indicador para buscar índices en las bases de datos, para ver si la información que está llegando es correcta. Todo esto tiene, este índice de aquí tiene usos muy importantes, por lo que es demasiado importante recordarlo siempre. ¿Sí? Y listo, entonces, por ejemplo, si yo quiero repetir el nombre Juan Pablo 10 veces, lo que hago es utilizar un ciclo for. ¿Cómo se utiliza un ciclo for? Entonces se define una variable del tipo entero y le voy a decir que va a empezar en cero. Luego le voy a decir que i
em, ma- mayor, mayor 10 y mayor o igual. Siempre es true. Ah, porque yo le estoy diciendo menor. Entonces le tengo que decir que sea menor o mientras que i sea menor que 10. Bueno, enseguida miro qué está pasando aquí. Y más más. Ah, bueno, sí, no había caído en cuenta que faltaba ponerle esa última condición. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí con este ciclo for? Estoy creando una variable de tipo entero que se llama i. Esta variable puede llamarse como se quiera. En este caso la voy a poner índice para que no haya confusiones. Entonces, la variable índice va a empezar en cero. Aquí la estamos, lo mismo que expliqué aquí arriba. Se está creando con un tipo de dato, se está asignando un nombre y se está inicializando. Después se le está diciendo hasta qué número de veces quiero que se repita. Y por último le doy la indicación de que va a incrementar de a uno en uno. ¿Qué significa este índice más más? Simple, que este índice se va a sumar de a uno. Se le va a sumar uno. Este más más es lo mismo que este índice de aquí. Es un carácter especial que me va a decir que lo que yo le ponga aquí se va a sumar de a uno. Si yo quiero que se sume de a 2, entonces se lo cambio a más 2, pero aquí no funciona. ¿Por qué? Porque eso solamente funciona con, con los while y otro tipo de operaciones, pero en este caso no funciona. ¿Por qué? Porque tiene que incrementar de a uno. Entonces, cuando yo le estoy creando este for, le estoy pidiendo que se repita 10 veces. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo le diga que se repita 10 veces? Que me va a mostrar este nombre en repetidas ocasiones. No solamente aquí, sino que me lo va a mostrar en repetidas. Bueno, aquí no me lo va a mostrar en la condición, pero vemos que aquí. Y si queremos ver cuánto se repitió, entonces le ponemos el índice. Y ya aquí podemos ver la cantidad de veces que se repitió, que fueron 10. ¿Por qué empieza aquí en cero? Porque todos los campos empiezan en cero. El cero es el valor uno, luego sigue el 2 y luego sigue el 3, porque no son literales, sino que empieza desde donde se abre el campo de memoria. Entonces se abre el campo de memoria desde la posición cero. Ok, esto es más o menos lo que es los atributos, lo que son las condiciones, lo que son los ciclos for. Y todo esto va dentro de una clase. ¿Qué son las clases? Son plantillas. Todo esto es una plantilla. ¿Qué está haciendo esta plantilla? Está ejecutando un proyecto. ¿Qué está ejecutando ese proyecto? Lo que yo le estoy pidiendo, que me verifique si esta variable existe y que me verifique si esta condición se cumple para que esto se repita la cantidad de veces que yo le indique. ¿Qué puedo hacer aquí también? Simple, utilizar las variables y se va a repetir ese número de veces de la variable que yo le indiqué. Ujú. En este caso, yo le puse 4 veces y aquí podemos ver que se repite hasta el número 4. Si yo quiero que se repita literalmente la cantidad de veces que yo le estoy poniendo, entonces no digo que hasta que sea igual al número, sino que sea por debajo del número. Y ahí está. 0, 1, 2, 3. Pero son las 4 veces que me dice la variable. Si yo le indico que sea menor o igual, entonces no va a ir hasta 4, sino hasta 5. ¿Por qué? Por lo mismo que dije antes. Esto no está empezando en 1, esto empieza en 0 en el campo de memoria. Bueno, ahora sigamos. Las clases ya sabemos que son las plantillas donde se trabaja nuestro proyecto. Pero una clase
no tiene simplemente un método main y ya, sino que tiene muchos métodos. Entonces, ¿qué son los métodos? Un método es vamos a ver qué dice ChatGPT acerca de los métodos. Vamos a preguntarle, ¿qué está lento? ¿Qué es un método en clase? Explicación sencilla. Bueno, mientras que ChatGPT responde, vamos creando aquí el método crear nombre y listo, esa es la estructura del método. Bueno, todavía está lento. Entonces, ¿qué podemos hacer con un método? Como este es el lanzador, eso es lo que dispara nuestra clase, nuestra clase, sí, nuestro proyecto. Entonces, lo normal es mantenerlo limpio, porque esto lo único que queremos que se encargue es que lance el proyecto, no que tenga toda esta lógica. Entonces, simplemente podemos sacar eso y meterlo aquí. Y lo mismo con el ciclo. Entonces, ahora le sacamos también la variable que es la que estamos usando. Y listo. Le podemos borrar esto porque ya no necesitamos toda esta lógica aquí. Lo único que necesitamos es que, bueno, no quiso, no quiso abrir. Entonces, aquí lo único que necesitamos no es que tenga lógica, sino que nos ejecute la clase. Y aquí es donde entramos en algo muy importante que son los objetos. ¿Qué es un objeto? Un objeto es la representación de una clase dentro de un atributo que trae toda la información de esa clase. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esta explicación? Simple. La clase main es esto, es una clase. Y esta clase tiene información. ¿Qué información? Puede tener atributos aquí. Puede tener métodos como este que ya vimos aquí. Entonces, con atributos, con métodos, todo esto forma parte de la clase. ¿Y qué necesitamos nosotros cuando creamos un objeto? Utilizar toda esta información. ¿Por qué? Porque si yo vengo aquí y le quiero meter el método crear nombre, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque es que esta información es información de la clase y esta está dentro del método main, que el método main es un método estático, es decir, que pertenece íntegramente a la clase. Esta clase y este método son uno solo, pero estos métodos de aquí no. Cuando una clase o un objeto es estático, quiere decir que no solamente está dentro de la clase, sino que forma parte de la clase, es uno con la clase. Yo no tengo que crear objetos para llamar este método main. Yo no tengo que crear objetos para utilizar los atributos de esta clase. Pero, ¿cómo puedo hacer eso? Que sean métodos estáticos. En este caso, como no son estáticos, pues yo tengo que crear un objeto, que es lo más normal, porque no siempre estamos creando métodos estáticos. De hecho, los métodos estáticos deben crearse únicamente si estos métodos no manejan información sensible o información que pueda ir cambiando, información que se vaya rotando, por ejemplo, una clase de registro de usuario. Esa clase no puede tener métodos estáticos, a no ser que sean métodos auxiliares, por ejemplo, para construir un nombre de usuario, que eso no sería información sensible porque yo le estoy dando una estructura, es decir, yo estoy creando un método
que me ayude en algo específico. Pero mientras que sean clases sensibles, por ejemplo, guardar información en la base de datos, consultar información en la base de datos, eliminar información de la base de datos, no puede ser información estática, tienen que ser métodos normales. Por eso es que las clases estáticas se utilizan muy pocas veces. ¿Y a qué viene toda esta explicación? El hecho de por qué tenemos que usar objetos, por qué es la mejor práctica usar objetos y no decir crear simplemente clases estáticas por todo lado y ya, y entonces dejo de utilizar objetos. Porque las clases estáticas están hechas exclusivamente para trabajar con métodos que no manejan información delicada. Entonces, en este caso, como yo aquí estoy creando el nombre, el usuario, esto es una simulación de que el usuario se estaría registrando, entonces es información delicada. ¿Qué tenemos que hacer? Crear el objeto. Igual, new name. ¿Qué estoy haciendo aquí? La clase se llama main, porque es la clase principal, se llama main. Entonces, esta clase ya es un tipo de dato, porque se puede transformar en objeto. Entonces, es un tipo de dato, le estoy asignando un nombre y la estoy inicializando. ¿Cómo la estoy inicializando? Le estoy diciendo, esta clase main es un nuevo objeto y ya, simplemente. No tiene información por parámetros, no tiene nada porque es un simple objeto que voy a utilizar. Y ahora con este objeto simple, pues llamo al método y ahora sí me funciona. Y también me funciona utilizar el atributo. Pero claro, aquí me está diciendo que no lo estoy utilizando en nada. Entonces, supongamos que no sé, int números igual. Ahora sí me está permitiendo usarlo. ¿Por qué es útil esto? Porque yo podría decir, bueno, esto simplemente lo creo aquí y ya. En este caso sí, pero más adelante, cuando ya estemos dentro de Spring Boot y veamos el uso de las variables globales, vamos a ver por qué es mejor hacerlo así, de esta forma. Por ahora nos quedamos con que los objetos son los que nos permiten manipular la información de la clase sin recurrir a métodos estáticos, que no es lo recomendado porque puede generar problemas con la información que se está trabajando. Y una vez que llamamos el método, entonces lo ejecutamos y vamos a ver que se van a repetir los nombres. ¿Por qué? No está trabajando aquí dentro del main, pero estoy llamando el método. ¿Qué es un método? Es una función, básicamente. Quería ver si ChatGPT daba alguna explicación, pero no. Un método es una función. Una función es algo que registra, crea, muestra, elimina algo, cualquier cosa, construye algo. Un método puede simplemente retornar un nombre. Todo lo que sea una función específica, una acción, algo, puede ser un método. Por ejemplo, public string nombre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando un método con un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato? String. Y entonces, cuando yo creo un método con un tipo de dato, estoy creando una función que me va a permitir utilizarla. Este método de aquí es un método vacío. Entonces simplemente ejecuta una acción y ya. Pero este método string no solamente ejecuta una acción, sino que me muestra algo, me trae información. En este caso, aquí yo ya no tengo que crear el nombre Juan Pablo, sino que puedo llamar al método directamente nombre. Y aquí ya vemos que estoy intercalando los métodos. Ya no simplemente tengo un método aquí vacío, sino que ahora estoy utilizando un método que me retorna un nombre y ese nombre lo estoy utilizando aquí de una forma mucho más flexible. Porque es mucho más flexible esta y no utilizarla aquí. Porque para un simple nombre, pues es muy fácil, solamente nombre ya. Pero si por ejemplo yo le quisiera meter aquí una validación el, que si el nombre tiene más de
tres letras, entonces no me puede mostrar el nombre, es un ejemplo. O sea, un método así ya tendría lógica interna. Podría tener validaciones, podría tener restricciones, podría tener condiciones. Y entre más crezca este método, se haría más pesado este método de aquí. Entonces, claro, yo tener un solo método que tenga 80 líneas, pues no es lo más adecuado, porque va a ser muy difícil de mantener, porque va a ser muy difícil de arreglar algo si se daña, porque va a ser mucho más complicado de procesar. En cambio, si yo lo divido todo en métodos pequeños, cada cosa tiene su propia función y no tengo problemas porque si aquí me falló algo, pues reviso únicamente este método. No tengo que venir aquí a revisar 80 líneas una por una, a ver qué está pasando, en dónde está el problema, sino que simplemente vengo al método que me dio el problema y lo reviso, lo corrijo, lo que sea. Lo mismo puedo hacer con esta condición, que aquí sí es un método void, pues porque no me está retornando algo, sino que está cumpliendo una función. Entonces lo ejecutamos aquí, pero aquí vemos que ya me está dando un problema. ¿Cuál es el problema? Nombre no lo tengo aquí y número 2 tampoco lo tengo aquí. Y si yo lo saco de aquí para meterlos dentro de este método, pues no estoy haciendo nada, simplemente estoy pasando la función, la misma función de un método a otro. Pero yo quiero que este método únicamente se encargue de repetir el nombre y nada más. No quiero que tenga nada de lógica, no quiero que tenga variables creadas, no quiero nada. Para eso existen los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Aquí vemos que todos los métodos, todas las funciones tienen estos paréntesis. ¿Qué son estos paréntesis? Los parámetros. Entonces, ¿qué hago yo con los parámetros? Paso variables, nada más. Entonces, los parámetros también son algo muy importante porque esto es vital para transferir la información entre métodos sin que se pierda. Entonces, yo veo lo que tengo aquí. ¿Qué tengo aquí? Un entero y un string. Entonces me creo aquí un entero que se llama exactamente igual a como lo tengo arriba y un string que se llama exactamente igual a como lo tengo arriba. Aquí ya no hay errores. ¿Por qué no hay errores? Porque le estoy pasando los parámetros. Y podemos pensar, bueno, pero estos son variables nuevas. Y sí, son variables nuevas. Pero cuando yo llamo el método aquí en repetir nombre, le estoy pasando número 2 y le estoy pasando nombre. ¿Qué está haciendo aquí? Entonces está tomando esta información que ya existe. Está tomando número 2 que ya existe, nombre que ya existe y que está tomando un nombre procesado aquí. Y cuando lo está tomando los pasa a estos parámetros. Entonces, este método ya no tiene aquí dos atributos vacíos. Lo que tiene son dos campos en memoria que se están llenando con esta información. Y una vez que se llenaron con esta información, vienen a parar aquí al ciclo for. Entonces, cuando lo ejecutamos, vemos que es exactamente la misma, el mismo resultado de antes, el mismo nombre, los mismos números, la misma cantidad, todo. ¿Por qué? Porque así se está dosificando todo, se está separando las responsabilidades y entonces supongamos que este método se rompió, falló, algo se dañó. No sé, digamos que el índice no tiene un inicio, supongamos que se dañó por eso. Entonces cuando yo lo ejecuto, vemos que se dañó. ¿Qué me dice? Variable índice no ha sido inicializada. Entonces yo qué hago? Yo vengo a este método que es el que está fallando. Este de aquí no está fallando. Este de aquí no está fallando. ¿Qué está fallando? Este método de aquí. Entonces es mucho más fácil para mí decir variable índice no está inicializada. Entonces vengo aquí, variable índice, veo que no está inicializada,
lo corrijo y no tuve que modificar ni este método ni este otro método. Es una forma muchísimo más flexible de trabajar y aunque yo sé que puede ser un poquito más complicada de la que vimos al principio, es muchísimo más estable y es una forma de programar que a la larga va a ser mucho mejor. Y eso fue todo por el primer módulo. Muchas gracias.